Cruz. Manuel Quiles Cruz, aquí desde la Ciudad de México, transmitiendo para todo el país. Estoy hablando en estos temas, en estas videotransmisiones, estoy abordando el tema de la transformación educativa. Le he llamado transformación educativa. El día de ayer hablaba yo de las reformas, de los programas, ¿sí?, de las revoluciones educativas que se han pretendido y que se han colocado aquí en algún momento en el país. Pero una transformación educativa requiere sobre todo de atender ejes. Yo sé que hay una serie de ejes que están armando en estos foros para el bienestar. O sea, ya desde el principio, desde el nombre que se le da al foro, un foro para el bienestar en un acuerdo nacional, se requiere atender a la propia sociedad. Ayer decía yo que habría que hacer congruente la cuarta transformación en el sentido de todos los aspectos que tienen que ver con la parte de política económica, social y cultural, entre ellas la educación. Tengo que hablar entonces de la educación como una transformación educativa, no como una mera reforma. Y ahí, en mi idea, tengo una serie de ejes donde está la sociedad, donde está la escuela, donde están los maestros, los alumnos, los padres de familia. ¿Qué debe de tener en su contenido un acuerdo para la transformación educativa donde el bienestar de las personas es importante? Porque ¿acaso las casi 655 ponencias que se presentaron el día de ayer en el segundo foro en Durango tendrán la visión de lo que se quiere lograr? ¿O habrá una fundamentación basada en ejes que tomen en cuenta tanto a la base normativa, filosófica, psicológica, pedagógica, metodológica y social y cultural? Porque lo que debe de venir de inmediato es una reforma al artículo 3º constitucional para echar abajo la idea del servicio profesional docente y en consecuencia se debe de dar la desaparición de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Sobre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, difícil que lo desaparezcan desde mi punto de vista, por ser una entidad autónoma, pero echar abajo la evaluación a profesores y desaparecerla totalmente es lo que se ha venido diciendo. Es difícil hacerlo, dicen en algunos casos, pero caben otros tipos de evaluación. Refiero a la parte de la evaluación. Echar abajo la evaluación a profesores y desaparecerla totalmente plantearía también algunos otros aspectos. ¿Por qué? Porque seguramente que la evaluación no la van a dejar ir. Estoy haciendo supuestos. Y tal vez una evaluación a la palabra, como cuando de niños jurábamos palabra de honor. Hacer surgir el compromiso de los maestros. Porque cada cambio que se haga implicará una grande responsabilidad de los maestros y de los actores educativos. Esta responsabilidad está directamente relacionada con los planteamientos que finalmente se hagan en la transformación educativa. Si se piensa que la parte laboral no se atenderá y observará, estaríamos muy alejados de la realidad. Ya está el pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador en el primer foro celebrado en Chiapas, del cual el periodista Alejandro Suárez hizo una narración muy interesante de lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en Chiapas. Hace una serie de señalamientos y, entre otras cosas, aborda ahí la idea de que López Obrador, al inaugurar los foros Educación para el Bienestar, Acuerdo Nacional sobre Educación, desde ahí el nombre, la idea, afirma que no se entrometerá en la vida sindical de los maestros ni de ningún otro gremio. Así lo señalaron el día 27, que fue la celebración del primer foro, ni con cualquier otro gremio, pero que a cambio les pide eliminar el ausentismo. Esta es una frase fuerte, es decir, no se entromete, pero tienen que estar en las escuelas. Y con los foros, lo que está haciendo López Obrador, lo que pretende es recabar propuestas para su iniciativa a la reforma al artículo 3º constitucional. Seguro que esta reforma ya la tienen escrita, ya la tienen planteada,
porque lo que se dio en el Centro de Convenciones de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde asistieron casi 2.500 maestros, padres, académicos, lo que hace López Obrador es afirmar lo que curricularmente sabemos sobre la reforma educativa, la aprobada en el sexenio de Peña Nieto. El error más grande es no consultarla, no consulta a los involucrados, eso está en la parte teórica del currículum. Una consulta, una reforma que no se consulta está directamente señalada para fracasar. Entonces, al no consultar a los involucrados en la educación, es el error que se comete y que él no cometerá, por lo cual señalan y están marcándolo, se están realizando estos foros. De hecho, ellos ya están trabajando en el paquete de iniciativas de reformas que tienen que ver con la educación y que se va a presentar desde el primer día de diciembre, así lo han señalado, así lo hemos escuchado, y va a consistir en cancelar, en abolir, en derogar la llamada reforma educativa, y al mismo tiempo se va a presentar una nueva reforma educativa, yo diría una transformación educativa, para ir acorde con el planteamiento de la propia transformación, de la cuarta transformación, y esta transformación educativa tendrá que surgir de esta consulta que se ha iniciado a nivel nacional y que el día de ayer ya tuvo su segundo foro. Están recogiendo los sentimientos, las protestas de maestros, de padres de familia, de especialistas en educación. Habrá que ver qué se está planteando técnicamente y como en el foro de Chiapas la mayoría eran profesores de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, asegura López Obrador respeto a la autonomía sindical, ya que en su gobierno habrá garantía de votación libre y secreta en cada agrupación gremial, y el nuevo gobierno pues no tendrá injerencia en la vida interna de los sindicatos. Se habla de una independencia de la vida sindical. Dice el propio López Obrador que no va a actuar ni como cacique decidiendo quién se debe de elegir en cada sección sindical, sea del magisterio o de cualquier otra organización, y por parte de la coordinadora pues se ofreció un diálogo permanente y la petición de la libertad a los presos políticos, además de que todo esto se dio en presencia de los líderes de la sección 7. Y bueno, pues como ayer en Durango se presentan 655 propuestas, casi 1.400 se presentaron en Chiapas, y estos foros para el bienestar como acuerdo nacional, el celebrado ayer en la Universidad Juárez del estado de Durango, asisten pues un buen número de personalidades, están ahí las personalidades, asisten a la ceremonia que fue presidida ahí en el caso por el gobernador del estado, José Rojas Aispuro Torres, estaba quien va a ser secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, y estaba también, representantes de la NUEYIS y otros actores educativos que dirigen instituciones universitarias también. Y lo que se sigue haciendo es empezar a reconocer esa vinculación que se ha generado entre el equipo de trabajo de Esteban Moctezuma Barragán y la NUEYIS, es decir, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, está jugando un papel muy importante en estos foros. Esto es lo que hay que ir observando, y yo voy haciendo mis planteamientos también y seguiré comentando para ustedes estos aspectos que tienen que ver con lo que yo llamo la transformación educativa, no nada más una mera reforma educativa, y hay muchos aspectos que pueden abordarse en las sesiones próximas. Les agradezco por esta noche y mañana estoy con ustedes. Muchas gracias, maestros, muy amables.